Mi esposo dijo que debía perder el peso del embarazo antes de que me sacara a la calle de nuevo, así que salí con su mejor amigo. Nuestra hija tenía 4 meses. Había subido 16 kilos durante el embarazo y ya había perdido 9, pero al parecer no era suficiente para Sergio. Es vergonzoso, dijo, mirándome mientras me vestía para la cena de su empresa. ¿Qué va a pensar la gente? Tal vez el próximo año cuando vuelvas a la normalidad. Me quedé allí sosteniendo el vestido que había comprado específicamente para este evento mientras él se arreglaba la corbata. Di a luz hace 16 semanas, dije. Exacto. Y Rebeca tuvo a su bebé hace 6 meses y mírala ahora. Ya le quedan sus jeans talla 5. Esfuerzo. Rebeca, a quien su esposo le contrató un entrenador personal y un nutriólogo. Rebeca, que se hizo una lipo que le dijo a todo el mundo que eran solo buenos genes. ¿Entonces no voy a ir?, pregunté. ¿Es lo mejor? Les diré a todos que estás enferma. Me besó la frente como si me estuviera haciendo un favor. Pide lo que quieras de cenar. Solo intenta elegir cosas saludables. Después de que se fue, me senté en nuestra cama a llorar hasta que la bebé se despertó. La estaba alimentando cuando sonó mi teléfono. Era Javi, el mejor amigo de Sergio desde la universidad. Oye, Sergio me acaba de llamar para decirme que estás enferma. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Solo que al parecer no estoy lo suficientemente presentable para salir en público. Silencio. ¿Qué? Le conté lo que Sergio había dicho, palabra por palabra. Javi se quedó callado tanto tiempo que pensé que había colgado. ¡Qué poca madre!, dijo finalmente. Perdón por la palabra, pero qué poca madre. Está bien, eventualmente perderé el peso. No, no está bien. Acabas de tener un bebé. Te ves increíble. Sergio está siendo un pendejo. Empecé a llorar de nuevo. No pude evitarlo. Escucha, dijo Javi. De todos modos, pensaba saltarme lo de la empresa. ¿Quieres ir a cenar? ¿Tú y la bebé? Hay un lugar italiano nuevo en el centro. Sergio se pondría furioso. Sergio está demasiado ocupado impresionando a sus compañeros de la chamba como para darse cuenta. Tenía razón. Sergio no me llamaría para ver cómo estaba. Nunca lo hacía durante estos eventos. Está bien, dije. Paso por ti en 1 hora. Me puse el vestido que había comprado. Me quedaba perfecto. No como antes de la bebé, pero no se suponía que lo hiciera. Me ondulé el cabello, me maquillé, me sentí yo misma por primera vez en meses. Javi llegó con flores. Te ves increíble, dijo. Y lo decía en serio. Pude notarlo. El restaurante era hermoso. Manteles blancos, velas. El tipo de lugar al que Sergio siempre prometía llevarme, pero nunca lo hacía. Javi había hecho una reservación y tenían una silla alta lista para la bebé. Sergio es un idiota, dijo Javi después de que ordenamos. Lo siento, sé que es mi amigo, pero está siendo un idiota. Siempre ha sido así, dije, incluso antes de la bebé. Nada de lo que hago es suficiente. ¿Por qué te quedas? ¿A dónde iría? No he trabajado en 2 años. Él controla todo el dinero. Javi se quedó callado, viéndome darle a la bebé pequeños bocados de puré de papa. ¿Sabes qué es lo que más me enoja?, dijo. Sergio no te merece. Nunca lo ha hecho. Era así también en la universidad. Tenía una novia increíble en 3er año, la trataba como basura porque no era una modelo de revista. ¿Qué pasó con ella? Lo dejó. Se casó con un doctor. Tiene 3 hijos y se ve feliz de la vida en Facebook. Sergio todavía revisa su perfil. Hablamos durante 2 horas. Sobre libros, películas, la vida antes de volverme invisible en mi propio matrimonio. Javi me contó sobre su divorcio, cómo su exesposa tuvo aventuras, pero de alguna manera lo hizo sentir que era su culpa. La manipulación es curiosa, dijo. Te hace pensar que tú eres el problema. La bebé empezó a inquietarse, así que pedimos la cuenta. En el estacionamiento, Javi me estaba ayudando a acomodar a la bebé en el portabebé cuando una voz familiar dijo: ¿Qué chingados es esto? Sergio estaba allí parado con 3 compañeros del trabajo, incluyendo a Rebeca y sus jeans talla 5. Tenía la cara morada del coraje. La cena terminó temprano, dijo. Pensé en venir a ver cómo estaba mi esposa enferma. Me sentí mejor, dije. ¿Y te fuiste a cenar con Javi? Dijiste que no estaba lo suficientemente presentable para salir en público, respondí. Javi no estuvo de acuerdo. Los compañeros de Sergio nos miraban fijamente. Rebeca tenía la boca abierta. Nos vamos a casa ahora mismo, dijo Sergio agarrándome del brazo. Javi se interpuso entre nosotros. No, no lo harás. No así. Esto es entre mi esposa y yo. ¿Tu esposa? ¿A la que le dijiste que no era lo suficientemente buena para ser vista contigo?, dijo Javi en voz alta. A la que dejaste en casa porque no ha perdido el peso del embarazo 4 meses después de dar a luz. Los compañeros intercambiaron miradas. Rebeca incluso dio un paso atrás. Eso no fue lo que pasó, dijo Sergio. ¿En serio? Porque me llamó llorando después de que le dijiste que era demasiado vergonzoso llevarla a la cena de tu empresa. Esto no es de tu incumbencia, Javi. Lo hiciste de mi incumbencia cuando la trataste como basura. Sergio se volvió hacia mí. Súbete al coche. Ahora. No, dije. ¿Qué? Dije que no. No me voy a ir contigo. Me quedé allí, en el estacionamiento, viendo cómo la cara de Sergio cambiaba de color como un semáforo descompuesto. Su jefe, Carlos Ríos, tenía los brazos cruzados y parecía que quería estar en cualquier otro lugar. Rebeca no dejaba de mirar sus zapatos.
Los otros dos compañeros susurraban entre ellos. La mano de Javi seguía en mi brazo y podía sentirlo parado firmemente a mi lado mientras Sergio intentaba poner su sonrisa fingida. Se rió, pero sonó mal. Nadie se rió con él. Carlos negó con la cabeza y caminó hacia su coche. Rebeca lo siguió sin mirar atrás. La cara de Sergio pasó de morada a blanca y luego a roja otra vez. Abrió la boca, pero no salió nada. Javi abrió la puerta de mi lado del coche y me ayudó a abrochar el cinturón de la bebé mientras Sergio se quedaba allí parado. Me subí al asiento del copiloto y Javi se alejó. Vi a Sergio hacerse más pequeño en el espejo lateral hasta que dimos la vuelta a la esquina y desapareció. Javi me llevó a su departamento mientras mis manos temblaban tanto que no podía sostener mi teléfono. La bebé hacía pequeños ruiditos de sueño en su portabebé. Javi seguía hablando con voz tranquila sobre cómo podía quedarme con él todo el tiempo que necesitara. Dijo que su cuarto de visitas ya tenía sábanas limpias. Dijo que mañana veríamos los siguientes pasos. Hablaba como si yo fuera una persona real que merecía ayuda, en lugar de alguien que acababa de hacer explotar toda su vida en el estacionamiento de un restaurante. Mi cerebro no podía procesar lo que acababa de pasar. Le había dicho que no a Sergio, frente a su jefe, frente a sus compañeros. Realmente le había dicho que no. Javi se estacionó y me ayudó a cargar a la bebé escaleras arriba. Su departamento estaba ordenado y tranquilo. Me mostró el cuarto de visitas y tenía una cama de verdad con almohadas y todo. Me trajo un té mientras alimentaba a la bebé. Empecé a llorar de nuevo y no podía parar. Javi se sentó en el marco de la puerta y no intentó hacerme sentir mejor con palabras tontas. Solo se quedó allí hasta que la bebé se durmió y dejé de temblar. Sergio llamó 17 veces esa noche. Vi mi teléfono iluminarse una y otra vez. Cada vez que vibraba, saltaba. Finalmente, Javi tomó mi teléfono cerca de la medianoche y escribió un mensaje. Me lo mostró antes de enviarlo. Decía que estaba a salvo y que lo contactaría a través de un abogado. Sergio llamó 3 veces más después de eso, pero Javi apagó mi teléfono. La bebé durmió en un corralito que Javi le pidió prestado a su vecina. Me quedé despierta en la oscuridad mirando el techo. Ahora era madre soltera. Sin ingresos, sin plan, sin acceso al dinero porque Sergio lo controlaba todo. Mañana necesitaba comprar pañales y tenía quizás $800 en mi bolsa. Eso era todo, $800 entre mi hija y yo y el resto de nuestras vidas. Pensé en volver, caminar hacia el coche de Sergio por la mañana, disculparme y rogarle que me perdonara. Entonces recordé su cara cuando me agarró del brazo, la forma en que me habló como si fuera un perro que necesitaba entrenamiento. No podía volver a eso, no lo haría. La mañana llegó demasiado rápido. La bebé se despertó con hambre y la alimenté con el último biberón que había empacado. Necesitaba comprar fórmula, pañales, toallitas, todas las cosas que costaban un dinero que no tenía. Encontré mi bolsa y saqué mi tarjeta de débito. Javi me llevó a la farmacia porque yo no traía mi coche. Sergio tenía las llaves. Llené una canasta con suministros para bebé y fui a pagar. La terminal sonó. Rechazada. Lo intenté de nuevo. Rechazada. La farmacéutica me miró con una expresión que no pude descifrar. Sentí que la cara me ardía. Había otras personas formadas detrás de mí. Quería desaparecer. La farmacéutica se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja que ella había dejado a su esposo el año pasado, que sabía exactamente lo que se sentía. Dijo que las cosas mejoran. Javi apareció a mi lado y le dio su tarjeta a la farmacéutica. Pagó por todo, unos $2 y cuando traté de decir que se lo pagaría, me dijo que me detuviera. Dijo que lo resolveríamos. Dijo que no estaba sola. Lloré en su coche en el estacionamiento de la farmacia mientras la bebé jugaba con sus pies en el asiento trasero. Llamé a mis padres desde el departamento de Javi. Mi mamá contestó al primer timbre, como si hubiera estado sentada junto al teléfono esperando. Le conté todo. Cada palabra que dijo Sergio. Cada comentario horrible sobre mi cuerpo. Cómo no quiso llevarme a la cena de su empresa. Cómo fui con Javi en su lugar. Cómo nos encontró Sergio. Cómo me fui. Mi mamá se quedó callada un buen rato. Luego dijo que venían para acá. Que llegarían en 3 horas. Mi papá tomó el teléfono y me preguntó si estaba a salvo. Le dije que sí. Preguntó si la bebé estaba a salvo. Dije que sí. Dijo que qué bueno. Dijo que me amaban. Dijo que resolveríamos esto juntos. Aparecieron exactamente 3 horas después, con la cara de mi papá como si alguien lo hubiera golpeado. Me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Mi mamá cargó a la bebé y lloró. Nos sentamos en la mesa de la cocina de Javi y les conté todo de nuevo. Todas las cosas que había ocultado durante años. Cómo Sergio controlaba el dinero. Cómo criticaba todo lo que hacía. Cómo nada era nunca suficiente. La mandíbula de mi papá se tensó. Mi mamá cruzó la mesa y tomó mi mano. Esa tarde fuimos a un banco y abrimos una cuenta solo a mi nombre. Mis padres me transfirieron $40. Mi mamá dijo que era un comienzo. Mi papá dijo que me ayudarían tanto como necesitara. Mi mamá se quedó conmigo al día siguiente mientras mi papá iba a la casa con Javi. Necesitaban sacar ropa y cosas de la bebé. Todo lo que necesitaríamos para vivir. Me senté en el sillón de Javi alimentando a la bebé y esperando. Mi teléfono vibraba con actualizaciones. Mi papá me mandó un mensaje diciendo que Sergio intentó negarles la entrada. Mi papá me mandó un mensaje diciendo que lo amenazó con llamar a la policía. Mi papá me mandó un mensaje diciendo que Sergio se echó para atrás. Regresaron 2 horas después con 6 bolsas de cosas esenciales. Ropa de la bebé. Mi ropa. Biberones.
La cobija buena. Mi papá me llevó a un lado y me dijo que Sergio había estado despotricando todo el tiempo, gritando sobre cómo estaba tratando de arruinar su carrera, cómo lo humillé frente a su jefe, cómo todos en su oficina hablaban de lo que pasó. Mi papá dijo que Sergio nunca preguntó por mí o por la bebé, solo le importaba su reputación. El incidente de la cena de la empresa aparentemente estaba en boca de todos en su trabajo. La gente hablaba, la imagen perfecta de Sergio se estaba rompiendo. La madre de Sergio, Estela, llamó esa noche, casi no contestó. Empezó diciendo que estaba segura de que todo era un malentendido, que Sergio estaba bajo mucho estrés en el trabajo, que tal vez yo había malinterpretado lo que quiso decir. Estaba harta de protegerlo. Le repetí exactamente lo que dijo sobre que yo era demasiado vergonzosa para salir en público. Palabra por palabra. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Estela dijo que necesitaba llamarme más tarde. Sabía lo que eso significaba. Iba a hablar con Sergio primero. Iba a creer cualquier historia que él le contara. Iba a ponerse de su lado porque eso es lo que hacen las madres como ella. Colgué y mi mamá estaba parada en la puerta. Había escuchado todo. Murmuró que algunas mujeres excusarían cualquier cosa que hicieran sus hijos. Dijo que Estela probablemente estaba llamando a Sergio en ese mismo momento para advertirle. Dijo que necesitábamos movernos rápido antes de que Sergio hiciera algo peor. Mi mamá encontró una abogada a través de su club de lectura. Victoria Hernández. Trabajaba con mujeres que dejaban matrimonios malos. Su especialidad eran los casos de abuso emocional. Nos reunimos con ella la mañana siguiente en su oficina en el centro. Victoria tenía el cabello canoso y ojos amables, y escuchó todo sin parecer sorprendida. Le conté sobre Sergio controlando todo el dinero, sobre cómo me bloqueó el acceso a las cuentas, sobre lo que dijo de mi cuerpo, sobre la confrontación en el estacionamiento. Victoria tomó notas y asintió. Dijo que el control financiero de Sergio era abuso de manual. Dijo que podíamos obtener órdenes de apoyo temporal de emergencia en cuestión de días. Explicó cómo funcionaba el proceso, qué formularios llenaríamos, qué consideraría el juez. Lo hizo sonar posible, como si no estuviera loca por irme, como si tuviera derechos aunque no hubiera trabajado en 2 años. Dijo que empezaríamos el papeleo esa misma tarde. Victoria solicitó la custodia temporal, la pensión alimenticia y la pensión compensatoria. Ese mismo día, dijo que le entregarían los papeles a Sergio en su oficina a la mañana siguiente. Dijo que probablemente reaccionaría mal. Dijo que grabara todo. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 9. Era Sergio, gritando. Literalmente gritando sobre cómo lo estaba humillando en el trabajo. Cómo estaba destruyendo su reputación. Cómo todos lo vieron recibir los papeles del divorcio. Cómo su jefe lo llamó a una reunión. Cómo estaba arruinando su vida. Victoria había predicho esto casi palabra por palabra. Me dijo que lo dejara ir al buzón de voz. Lo hice. Sergio dejó un mensaje de 3 minutos lleno de amenazas y acusaciones. Victoria lo escuchó una vez y lo agregó a nuestro archivo de evidencia. Dijo que a los jueces no les gustan los hombres que amenazan a sus esposas. Dijo que esta grabación nos ayudaría. Javi me ayudó esa tarde con algo que no esperaba. Él había pasado por un divorcio donde su exesposa hizo cosas financieras similares. Sabía qué información necesitábamos. Nos sentamos en la mesa de su cocina con mi laptop y creamos hojas de cálculo. Cada cuenta de la que Sergio me había bloqueado. Cada gasto compartido que podía recordar. Sus ingresos de su trabajo, nuestros patrones de gastos de los últimos 2 años, mi completa dependencia financiera de él. Javi sabía exactamente qué preguntas haría Victoria. Me ayudó a documentar todo de una manera que tuviera sentido. Página tras página de pruebas de que no podía sobrevivir sin apoyo, de que Sergio había controlado cada peso, de que había estado atrapada. Victoria llamó esa noche y dijo que las hojas de cálculo eran perfectas. Dijo que esto sería crucial para nuestros argumentos de apoyo. Me sentí agradecida, pero también mal. Toda mi vida se había convertido en un caso legal. Números en una hoja de cálculo. Evidencia de lo pequeña que había dejado que me hicieran. La audiencia de emergencia fue 5 días después de que dejé a Sergio. Me senté junto a Victoria en la sala del tribunal mientras la bebé dormía en su portabebé a mis pies. Sergio entró con un abogado que llevaba un traje que probablemente costaba más de lo que valía mi coche. Su abogado empezó a hablar de inmediato sobre cómo había abandonado el hogar conyugal y me había llevado a la niña sin previo aviso. Lo hizo sonar como si hubiera secuestrado a mi propia hija. Dijo que yo era inestable y actuaba irracionalmente, y que Sergio solo estaba preocupado por su familia. Victoria lo dejó hablar durante 10 minutos antes de ponerse de pie. Puso el buzón de voz de Sergio en los altavoces de la sala. Su voz, gritando sobre arruinarlo y destruir su reputación, resonó en las paredes. Le mostró al juez capturas de pantalla de cada cuenta bloqueada con marcas de tiempo. Tenía declaraciones de Javi y de mis padres sobre lo que Sergio dijo de mi cuerpo y cómo me dejó en casa. La jueza era una mujer de unos 50 años que parecía cansada. Escuchó todo y luego le preguntó al abogado de Sergio si tenía pruebas de que yo fuera realmente inestable o solo pruebas de que había huido de una situación abusiva. El abogado de Sergio balbuceó. La jueza ordenó una pensión temporal de $60 mensuales, con efecto inmediato. Le dijo a Sergio que tenía 48 horas para restaurar mi acceso a todas las cuentas o enfrentaría cargos por desacato.
La cara de Sergio se puso roja, pero no dijo nada. 2 días después, Victoria llamó con noticias sobre el trabajo de Sergio. Su jefe, Carlos, aparentemente había reportado el incidente del estacionamiento a recursos humanos. Ahora Sergio estaba bajo investigación por crear un ambiente laboral hostil. 2 mujeres que trabajaban con él habían dado su testimonio. Dijeron que Sergio hacía comentarios sobre su apariencia después de que regresaban de la incapacidad por maternidad. Una dijo que él le preguntó cuándo planeaba perder el peso del embarazo frente a todo el equipo. Otra dijo que él le comentó que debería considerar si realmente estaba comprometida con su carrera si seguía pidiendo tiempo libre para sus hijos. La investigación era formal y seria. Sergio me envió un correo electrónico culpándome por arruinar su carrera. Dijo que contacté a su lugar de trabajo y mentí sobre él. Se lo reenvié a Victoria sin responder. Yo no había hablado con nadie de su empresa. Su propio comportamiento lo estaba alcanzando y no podía aceptarlo. La bebé tuvo su revisión esa semana. La pediatra fue amable y me preguntó cómo estaba yo mientras revisaba el peso y las medidas de la bebé. Empecé a llorar. Me derrumbé por completo en el consultorio. Me pasó pañuelos y se sentó en lugar de correr al siguiente paciente. Habló conmigo durante 20 minutos sobre el apoyo posparto y cómo mi cuerpo estaba sano y normal. Me anotó nombres de terapeutas y grupos de apoyo. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Mencionó que había visto a varias madres últimamente en situaciones como la mía. Hombres profesionistas que trataban a sus esposas como accesorios que podían cambiar cuando el modelo se volvía viejo o se dañaba. Lo dijo en voz baja, pero supe que lo decía en serio. La bebé estaba sana y creciendo bien. Yo era la que necesitaba ayuda. Mi teléfono sonó 3 días después de un número que no conocía. Casi no contesto, but algo me hizo hacerlo. Era Rosario, la hermana de Sergio. Solo la había visto 2 veces en eventos familiares. Vivía en Seattle y apenas hablaba con la familia. Dijo que se había enterado de la separación por su madre. Luego me dijo que Sergio la trataba de la misma manera cuando eran niños. Criticaba su peso constantemente. Hacía comentarios sobre lo que comía. Le decía que nunca conseguiría novio viéndose así. Se mudó al otro lado del país justo después de la universidad y solo volvía a casa para festividades importantes. Dijo que reconoció el patrón tan pronto como Estela le contó lo que pasó. Se ofreció a escribir una declaración para Victoria sobre el historial de abuso emocional de Sergio. Le di las gracias y le di la información de contacto de Victoria. Después de colgar me quedé sentada pensando en cómo Sergio había sido así toda su vida. No era estrés ni presión laboral. Así era él. Sergio apareció en el departamento de Javi 4 días después de la audiencia. Javi abrió la puerta y escuché la voz de Sergio desde el cuarto de visitas. Estaba pidiendo hablar conmigo. Rogando, en realidad, Javi vino a buscarme y fui a la puerta. Sergio traía flores, del tipo caro de la florería elegante del centro. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Dijo que lo sentía. Dijo que estaba estresado por el trabajo y que no lo decía en serio. Prometió que cambiaría si yo volvía a casa. Verlo llorar casi funcionó. Por unos 30 segundos me sentí mal por él. Luego recordé cómo me besó la frente y me dijo que eligiera cosas saludables. Le dije que se fuera. Su cara cambió de inmediato. Las lágrimas se detuvieron y su mandíbula se tensó. Dijo que estaba cometiendo un grave error. Dijo que me arrepentiría cuando no pudiera comprar pañales. Dijo que la bebé merecía a su familia real, no lo que fuera esta situación. Javi se interpuso entre nosotros y le dijo a Sergio que se fuera. Sergio se fue, pero las flores se quedaron en la entrada. Javi las tiró a la basura. Empecé a solicitar trabajos esa noche. Puestos remotos que pudiera hacer mientras cuidaba a la bebé. Trabajo administrativo, servicio al cliente, captura de datos. Cualquier cosa que no requiriera experiencia reciente. Mi currículum tenía un hueco de 2 años. Pero fui honesta acerca de ser madre de tiempo completo. Envié 15 solicitudes el primer día. Al final de la semana, 3 empresas respondieron queriendo una entrevista. Una era un puesto de servicio al cliente para una compañía de seguros. Otra era soporte administrativo para un bufete de abogados. Otra era agendar citas para un consultorio médico. La posibilidad de tener mis propios ingresos me hizo sentir que podía respirar de nuevo, como si hubiera estado bajo el agua y finalmente hubiera llegado a la superficie. Estela llamó de nuevo una semana después de que Rosario contactó a Victoria. Su tono era completamente diferente esta vez. Preguntó cómo estaba la bebé. Preguntó qué necesitábamos. No defendió a Sergio ni puso excusas. Dijo que Rosario le había contado todo sobre cómo Sergio la trataba de niños. Dijo que estaba empezando a ver los mismos patrones ahora. No se disculpó exactamente, pero preguntó si podía enviar dinero para la bebé. Le dije que eso sería de gran ayuda. 3 días después llegó un cheque por $10 a mi nombre. No era mucho, pero sentí como si alguien de la familia de Sergio finalmente viera la verdad, como si no estuviera loca por haberme ido. La compañía de seguros llamó con una oferta de trabajo. $22 al mes por 25 horas a la semana. Servicio al cliente remoto. Tomando llamadas sobre reclamaciones y coberturas. No era suficiente para vivir solo de eso, pero combinado con los pagos de la pensión, significaba que podía empezar a construir una independencia real. Lloré cuando me enviaron la carta de oferta. Literalmente lloré de alivio. Mi primer turno era en una semana y tenía que completar una capacitación en línea primero.
Javi se ofreció a cuidar a la bebé durante mi periodo de capacitación. Dijo que él trabajaba desde casa de todos modos y podía manejar ambas cosas. Acepté porque no tenía otras opciones todavía y porque confiaba en él. Victoria llamó con noticias sobre los registros financieros. Su equipo obtuvo la orden judicial y revisó todo nuestro banco. Sergio había estado moviendo dinero a cuentas solo a su nombre durante 8 meses, desde antes de que yo me embarazara. Había estado planeando controlarme financieramente todo el tiempo. Incluso si nunca me hubiera enfrentado a él, él estaba construyendo su estrategia de salida donde yo no tendría nada. Las hojas de cálculo mostraban $1,000 de pesos que él había escondido. La jueza no estaba nada contenta. Victoria dijo que esto ayudaría significativamente a nuestro caso. Me sentí enferma al leer las fechas. Había estado planeando esto durante tanto tiempo. Sergio recibió un acta administrativa en el trabajo por la investigación de ambiente hostil. El acta fue a su expediente permanente y afectó su elegibilidad para bonos. Me envió mensajes de texto que se volvieron cada vez más desquiciados. Dijo que destruí su carrera. Dijo que puse a su familia en su contra. Dijo que estaba envenenando a todos en su contra con mentiras. Dijo que la bebé crecería sabiendo lo que hice. Victoria tomó captura de pantalla de cada mensaje para el caso de custodia. Su máscara se había caído por completo. El acto de buen tipo que mostraba a todos los demás se había ido. Esta era la persona con la que había vivido durante años. La persona que me hizo sentir que no valía nada. Bloqueé su número y le dije a Victoria que toda comunicación tenía que pasar por su oficina. Estaba harta de hablar con él directamente. Mis padres me ayudaron a buscar departamentos la semana después de que bloqueé a Sergio. Vimos 6 lugares en 3 días y la mayoría eran demasiado caros o estaban en malos vecindarios, hasta que encontramos uno de 2 recámaras en el segundo piso de un edificio pequeño con estacionamiento y lavandería. La renta era de $8.5 al mes, que apenas podía pagar con la pensión y mi nuevo trabajo, pero mis padres se ofrecieron a cubrir el depósito y el primer mes. Firmé el contrato esa tarde y me dieron las llaves 2 días después. El día de la mudanza fue agotador porque no tenía muchos muebles. Solo ropa, cosas de la bebé y algunos utensilios de cocina que mi mamá trajo de su casa. Javi ayudó a subir cajas por las escaleras mientras mi papá empezaba a instalar cerraduras adicionales en la puerta y un timbre con cámara que había pedido en línea. El cuarto de la bebé era más pequeño de lo que quería. Instalé su cuna cerca de la ventana donde entraba la luz de la mañana y colgué algunos cuadros que mi mamá encontró en un bazar. El departamento olía a alfombra vieja y los azulejos del baño estaban rotos, pero las cerraduras eran mías y Sergio no tenía llaves, lo cual importaba más que nada. Mi papá probó el timbre con cámara 3 veces para asegurarse de que funcionaba y me mostró cómo revisar las grabaciones en mi teléfono. Esa noche me senté en el suelo de mi sala vacía alimentando a la bebé y sentí algo cercano a la paz por primera vez en meses. Mi primera semana de trabajo remoto comenzó el lunes siguiente y estaba aterrada de arruinarlo. La capacitación había sido sencilla, pero tomar llamadas mientras manejaba a una bebé de 4 meses parecía imposible. Programé mi turno durante su siesta matutina y esperé que durmiera la mayor parte del tiempo, pero por supuesto, se despertó 20 minutos después de mi primera llamada. Me puse en silencio mientras hablaba con un cliente sobre su reclamación de seguro, y la mecí en mi cadera hasta que se calmó. Luego quité el silencio y terminé la llamada como si nada. Mi supervisora me envió un mensaje después diciendo que había escuchado a la bebé y que no me preocupara por el ruido de fondo mientras me mantuviera profesional con los clientes. El alivio casi me hizo llorar. Mi mamá empezó a venir por las tardes para que yo pudiera tomar más llamadas. Y al final de la semana había completado 25 horas y ganado mi primer sueldo. $5.5 depositados en mi propia cuenta que Sergio no podía tocar. Miré el saldo en mi teléfono y sentí que podía respirar de nuevo. Cada llamada que tomaba era una prueba de que podía sobrevivir sin él. Sergio apareció en mi departamento sin avisar un martes por la tarde, 2 semanas después de que me mudé. No era su horario de visita programado y yo estaba en medio de una llamada cuando alguien empezó a golpear mi puerta. Me puse en silencio, miré por la mirilla y lo vi allí parado, luciendo enojado. La bebé empezó a llorar por el ruido y la cargué mientras Sergio seguía golpeando y gritando que quería ver a su hija. Quité el silencio el tiempo suficiente para decirle al cliente que necesitaba devolverle la llamada. Luego colgué y marqué el número de Victoria con manos temblorosas. Contestó al segundo timbre y le dije que Sergio estaba violando la orden de custodia y no se iba. Dijo que no abriera la puerta y que llamara a la policía si no se iba en 5 minutos. Anuncio del canal. Dreads ya está en Spotify. Checa el enlace en la descripción o comentarios. Sergio siguió gritando a través de la puerta sobre sus derechos como padre y cómo estaba alejando a su hija de él, y mi vecina de enfrente abrió su puerta y amenazó con llamar a la policía si no se callaba. El timbre con cámara estaba grabando todo. Sergio finalmente se fue después de 10 minutos de golpear y gritar, y me senté en el suelo abrazando a la bebé mientras ella lloraba y yo lloraba y todo mi cuerpo temblaba. Victoria llamó 20 minutos después y dijo que estaba presentando una moción por desacato y una aplicación más estricta de la custodia. Me pidió que le enviara las grabaciones del timbre con cámara, lo cual hice de inmediato. La audiencia por desacato ocurrió 3 semanas después y me senté en la sala del tribunal mientras Victoria presentaba la evidencia en video de Sergio golpeando mi puerta y gritando.
La grabación lo mostraba violando claramente la orden de custodia temporal y haciendo amenazas sobre llevarse a la bebé. El abogado de Sergio intentó argumentar que él solo era un padre preocupado que quería ver a su hija, pero la jueza vio el video 2 veces y no pareció impresionada. Sergio se sentó en su mesa luciendo furioso mientras su abogado le susurraba y yo podía ver cómo apretaba la mandíbula desde el otro lado de la sala. La jueza le preguntó a Sergio directamente si entendía que aparecer en mi departamento fuera de los horarios de custodia programados era una violación, y Sergio dijo que sí, pero intentó explicar que solo extrañaba a su hija. La jueza lo interrumpió y ordenó visitas supervisadas únicamente hasta que Sergio completara un curso de manejo de la ira. El abogado de Sergio intentó argumentar que yo lo estaba alienando de su hija, pero Victoria señaló que yo había seguido cada orden de custodia mientras que Sergio las había violado repetidamente. La jueza estuvo de acuerdo y dijo que la supervisión continuaría hasta que Sergio pudiera demostrar un comportamiento apropiado. Me sentí más segura sabiendo que alguien estaría vigilando cuando él tuviera a la bebé. Encontré un grupo de apoyo posparto que se reunía los miércoles por la tarde en un centro comunitario cerca de mi departamento. Mi mamá cuidaba a la bebé durante las reuniones y yo me sentaba en un círculo con otras 8 mujeres que también tenían bebés de menos de 1 año. La primera noche nos presentamos y hablamos de nuestras dificultades, y cuando fue mi turno, empecé a llorar antes de siquiera terminar de decir mi nombre. La facilitadora era una mujer llamada Tania, que tenía ojos amables y una voz suave, y me dejó llorar por 1 minuto antes de preguntarme si quería compartir lo que estaba pasando. Les conté sobre Sergio y la cena de la empresa, sobre irme y la batalla por la custodia, y todas asintieron como si entendieran. Una mujer habló sobre cómo su esposo le dijo que se veía hermosa a los 8 meses de posparto, y empecé a llorar de nuevo porque no podía imaginar a Sergio diciendo algo así. Él había pasado meses haciéndome sentir asquerosa e inútil, y escuchar a estas mujeres hablar de parejas que las apoyaban me hizo darme cuenta de cuán retorcidas eran sus expectativas. Después de la reunión, Tania me dio una lista de terapeutas especializadas en recuperación de trauma y me dijo que el grupo se reunía cada semana si quería seguir yendo. Tomé la lista y prometí que volvería. Victoria me llamó la semana siguiente con noticias sobre la investigación en el trabajo de Sergio. La compañía había concluido su revisión y varias mujeres habían reportado sus comentarios sobre su apariencia después de la incapacidad por maternidad y sus quejas sobre las madres que necesitaban horarios flexibles. No lo despidieron, pero lo pusieron en un plan de mejora de rendimiento, lo que básicamente destruyó cualquier posibilidad de ascenso. Victoria dijo que esto ayudaría a nuestro caso porque establecía un patrón de comportamiento más allá de nuestro matrimonio. Sergio me envió un correo electrónico esa noche culpándome por arruinar su carrera y llamándome vengativa y cruel, antes de que su abogado probablemente le dijera que dejara de comunicarse directamente. El correo era despiadado y personal, y leerlo hizo que me temblaran las manos, pero se lo reenvié a Victoria de inmediato. Ella lo agregó a nuestro archivo de evidencia y envió una carta formal al abogado de Sergio recordándole que toda comunicación debía pasar por canales legales. Borré el correo electrónico e intenté no pensar en cuánto me odiaba Sergio ahora. Empecé a ver a una terapeuta llamada doctora Sara Sandoval, que se especializaba en la recuperación del abuso emocional. Su consultorio estaba en un pequeño edificio en el centro, y la sala de espera tenía sillas cómodas y revistas sobre crianza. La primera sesión fue principalmente papeleo de admisión y preguntas básicas sobre mi historial con Sergio, pero en la segunda sesión empezó a preguntar sobre cosas específicas que él hacía que me hacían sentir controlada. Le conté sobre las críticas a la comida, el monitoreo de mi ropa y cómo me había aislado de mis amigos haciéndome sentir que lo estaba avergonzando. Ella tomó notas mientras yo hablaba y cuando terminé, dijo que todo lo que había descrito era abuso emocional de manual. Cosas como criticar mis elecciones de comida, monitorear mi ropa, aislarme de mis amigos y hacerme responsable de sus emociones eran todas tácticas de abuso diseñadas para destrozarme. Había pasado años pensando que solo era una mala esposa que no podía hacer nada bien, pero en realidad estaba siendo sistemáticamente destruida por alguien que se suponía que me amaba. La doctora Sandoval dijo que la recuperación llevaría tiempo, pero que yo ya estaba haciendo el trabajo duro al irme y construir mi independencia. Salí de esa sesión sintiendo que alguien finalmente entendía por lo que había pasado. El padre de Sergio, Agustín, me llamó directamente 2 semanas después, lo cual me sorprendió porque apenas habíamos hablado desde la separación. Dijo que Estela le había contado todo sobre el comportamiento de Sergio y que quería disculparse por no ver lo que su hijo me estaba haciendo. Su voz era tranquila y triste, y preguntó cómo estaba su nieta y si había algo que pudiera hacer para ayudar. Le dije honestamente que estábamos saliendo adelante, pero que las cosas estaban apretadas financieramente, y dijo que quería enviar dinero para su fondo universitario en una cuenta a la que Sergio no pudiera acceder. Un cheque llegó 3 días después por $40 a mi nombre como fideicomisaria del Fondo de Educación de la Bebé. Agustín volvió a llamar después de que lo deposité y dijo que él y Estela le estaban exigiendo a Sergio que asistiera a terapia como condición para continuar su relación con él. No excusó el comportamiento de Sergio ni trató de minimizar lo que pasó, y aprecié eso más que el dinero. Que alguien de la familia de Sergio realmente viera la verdad y la tomara en serio se sintió validador,
Victoria llamó con noticias sobre los procedimientos de divorcio. Había presentado todo el papeleo, y el abogado de Sergio había respondido con una propuesta de acuerdo que era insultante. Querían una pensión alimenticia mínima basada en una contabilidad creativa de los ingresos de Sergio. Ninguna pensión compensatoria más allá de 6 meses. Y custodia compartida a pesar de su estado actual supervisado. Victoria dijo que debíamos rechazarlo por completo y prepararnos para el litigio, lo cual tomaría meses, pero estaba segura de que obtendríamos términos mucho mejores. La propuesta mostraba que Sergio todavía pensaba que podía controlar el resultado y pagar lo menos posible mientras mantenía el máximo acceso a la bebé. Le dije a Victoria que rechazara todo y luchara por lo que merecíamos. Dijo que el litigio sería costoso y estresante, pero estaba aprendiendo que defenderme significaba estar dispuesta a pelear batallas largas. Ya no iba a ceder. La bebé empezó a dormir 6 horas seguidas por la noche más o menos al mismo tiempo, lo que se sintió como un milagro. Realmente podía descansar entre los turnos de trabajo, el estrés legal y manejar todo sola. Mis padres me visitaban 2 veces por semana, trayendo despensa, ayudando con la lavandería y simplemente estando presentes para que no me sintiera completamente aislada. Javi me escribía regularmente para preguntar si necesitaba algo y se ofrecía a cuidar a la bebé cuando tenía citas. Estaba construyendo un sistema de apoyo que no dependía de Sergio en absoluto. Algunos días seguían siendo difíciles. Cuando la bebé estaba inquieta o el trabajo era estresante o recibía otro correo desagradable del abogado de Sergio, pero ya no me estaba ahogando. Estaba entrando en un ritmo de crianza soltera que se sentía sostenible. Podía ver un camino a seguir que no involucraba a Sergio controlando cada aspecto de mi vida, y eso hacía que incluso los días difíciles fueran soportables. Mi supervisora me llamó a su oficina un martes por la mañana, 3 meses después de que empecé, y pensé que estaba en problemas por algo. Cerró la puerta, sonrió, y me dijo que me ascendían a representante senior de servicio al cliente con horario de tiempo completo y prestaciones a partir del próximo periodo de pago. Mi salario subiría a $45 mensuales, que era más dinero del que jamás había ganado en mi vida. Dijo que mi profesionalismo y habilidades para resolver problemas eran exactamente lo que el equipo necesitaba y que estaban impresionados con cómo manejaba a los clientes difíciles y asesoraba a los empleados más nuevos. Me quedé sentada tratando de no llorar porque escuchar a alguien elogiar mi trabajo después de años de que Sergio me dijera que no era lo suficientemente buena para nada se sentía completamente irreal. Realmente era buena en algo que importaba, y alguien lo notó y lo valoró lo suficiente como para ascenderme. Llamé a mi mamá desde el estacionamiento durante el almuerzo y ella empezó a llorar lágrimas de felicidad por teléfono. Mi papá dijo que estaba muy orgulloso de mí y que nunca había dudado que podría hacerlo. El paquete de prestaciones incluía seguro médico para mí y la bebé, lo que significaba que ya no dependería del seguro de Sergio. Otra pieza de independencia que podía marcar de la lista. Victoria llamó esa misma semana con noticias sobre el caso de Sergio. Había completado su curso de manejo de la ira y su abogado presentó una petición para derechos de visita sin supervisión. El tribunal programó una audiencia y el evaluador de custodia testificaría sobre el comportamiento de Sergio durante las visitas supervisadas de los últimos meses. Victoria me advirtió que el juez probablemente concedería visitas estándar, ya que Sergio había seguido todas las órdenes judiciales y los informes del evaluador mostraban una interacción apropiada con la bebé. Me sentí enferma pensando en enviarla a pasar la noche con él, pero Victoria dijo que el evaluador le aseguró que Sergio se había comportado de la mejor manera y no mostró signos preocupantes. La audiencia ocurrió 2 semanas después y me senté en la sala del tribunal mientras el evaluador testificaba que Sergio asistió a cada visita programada, siguió todas las pautas, interactuó apropiadamente con la niña y completó su programa de manejo de la ira requerido. El juez le concedió fines de semana alternos, de viernes por la tarde a domingo por la tarde, más los miércoles por la tarde de 5 a 8. Visitas estándar para un padre sin preocupaciones de seguridad actuales. Quería gritar que él no era seguro, que solo estaba actuando para el evaluador, pero no tenía pruebas más allá de mi instinto. Sergio se veía presumido cuando el juez anunció el horario y su abogado le estrechó la mano como si hubieran ganado algo. Victoria me apretó el hombro y me recordó que esto era temporal, que revisaríamos la custodia en el acuerdo final de divorcio. El primer intercambio de fin de semana ocurrió un viernes por la tarde 3 semanas después. Empaqué la pañalera con instrucciones detalladas sobre el horario de comida de la bebé, horas de siesta, juguetes favoritos, rutina para dormir. Escribí todo como si Sergio nunca hubiera pasado tiempo con su propia hija. Apareció en mi departamento exactamente a las 6, como especificaba la orden judicial, y le entregué a la bebé con manos temblorosas. Ella estiró los brazos hacia mí cuando él la tomó y casi se la arrebató. La cara de Sergio era neutral, cuidadosamente impávida, jugando el papel de padre responsable. Subió el portabebé a su vehículo y se alejó, y yo me quedé en mi puerta mirando hasta que sus luces traseras desaparecieron. Apenas dormí ese fin de semana. Revisé mi teléfono cada 20 minutos esperando una llamada de que algo andaba mal. Le envié un mensaje a Sergio 2 veces preguntando cómo estaba y me respondió brevemente que estaba bien. El sábado pasó en cámara lenta. Limpié mi departamento, lavé ropa, preparé comida para la semana, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas. El domingo por la mañana me desperté a las 5 y no pude volver a dormirme. La orden de custodia decía que la regresaría a las 6 de la tarde del domingo. A las 5:30, yo estaba mirando por la ventana.
A las 5:45, su coche entró en el estacionamiento. La llevó hasta mi puerta y parecía estar bien, ni molesta, ni asustada, ni herida. Me entregó la pañalera y se fue sin decir nada más que confirmar nuestra próxima fecha de intercambio. Revisé a la bebé por completo, buscando cualquier señal de que algo estuviera mal, pero solo estaba cansada y lista para dormir. Sergio había seguido el horario. La había alimentado adecuadamente. La había mantenido limpia y segura. Claramente estaba mostrando su mejor comportamiento, tratando de demostrar que se podía confiar en él con tiempo sin supervisión. Me di cuenta de que así iba a ser mi vida ahora. Criando en conjunto con alguien en quien no confiaba, pero con quien legalmente tenía que compartir la custodia, enviando a mi hija a pasar tiempo con un hombre que me había destruido emocionalmente durante años, pero que era lo suficientemente inteligente como para ocultárselo a los evaluadores y jueces. Javi vino a tomar un café el miércoles siguiente por la tarde durante mi hora de almuerzo. La bebé estaba durmiendo la siesta y nos sentamos en la mesa de mi cocina hablando del trabajo y de su nuevo proyecto en su empleo. Se quedó callado por un minuto y luego dijo que necesitaba decirme algo. Dijo que sentía algo por mí más allá de la amistad, y que lo había sentido desde hacía tiempo. No me sorprendió del todo porque había notado la forma en que me miraba a veces y cómo siempre hacía tiempo cuando necesitaba ayuda, pero tampoco estaba lista para ningún tipo de relación más allá de la que ya teníamos. Le dije honestamente que necesitaba tiempo para descubrir quién era yo fuera de ser la esposa de Sergio, antes de poder siquiera pensar en salir con alguien. Había pasado años escuchando que no era lo suficientemente buena y necesitaba espacio para reconstruir mi sentido de identidad sin saltar a algo nuevo. Javi asintió y dijo que entendía completamente, y que él estaría aquí cuando yo estuviera lista. Sin presión. Fue exactamente la respuesta correcta. No me presionó ni me hizo sentir culpable ni intentó convencerme. Simplemente aceptó mi límite y siguió siendo mi amigo. 4 meses después de nuestra separación, vi en las redes sociales que Sergio estaba saliendo con alguien nuevo. La historia de Instagram de un conocido mutuo los mostraba en algún restaurante del centro. Hice clic en el perfil de la mujer, que era público, y revisé sus fotos. Era delgada y güera, con un maquillaje perfecto en cada foto. Exactamente el tipo que Sergio siempre dijo que prefería. Mi primera reacción fue de celos feos mezclados con inseguridad, preguntándome si finalmente había encontrado a alguien que cumpliera con sus estándares imposibles. Pero luego miré su cara sonriente en esas fotos y sentí lástima genuina por ella. No tenía idea de en lo que se estaba metiendo. Probablemente pensaba que Sergio era encantador, exitoso y atento. No sabía sobre las críticas que empezarían lentamente. Los comentarios sobre su apariencia disfrazados de preocupación. La forma en que la haría sentir que nada de lo que hiciera era suficiente. Esperaba que ella se diera cuenta más rápido que yo y saliera antes de que él destruyera su autoestima por completo. El equipo de Victoria terminó la fase de descubrimiento en el caso de divorcio y me llamó para discutir lo que habían encontrado. Los compañeros de trabajo de Sergio habían proporcionado declaraciones como parte de la prueba del patrón de abuso emocional, y varios de ellos mencionaron cosas que Sergio había dicho sobre mí a lo largo de los años. Se había estado quejando de mí con la gente de su oficina desde antes de que naciera la bebé, llamándome floja por ser ama de casa y desmotivada por no trabajar. Un compañero testificó que Sergio regularmente hacía comentarios despectivos sobre mi apariencia y decía que me había dejado ir. Otro mencionó que Sergio me comparaba desfavorablemente con otras esposas que habían mantenido sus figuras después de tener hijos. Leer esas declaraciones dolió más de lo que esperaba porque eran personas que había conocido en eventos de la empresa. Personas que me habían sonreído y hablado conmigo mientras Sergio me destrozaba a mis espaldas. Todos sabían cómo se sentía realmente por mí y nadie dijo nada. Victoria dijo que las declaraciones ayudaban a probar el patrón de abuso emocional, lo que fortalecería nuestro caso para la custodia principal y mejores términos de apoyo. Pero eso no hacía que fuera más fácil leerlo. Empecé a hacer ejercicio de nuevo por esa época, pero no porque quisiera perder peso o verme diferente. Necesitaba aliviar el estrés y una forma de hacer algo físico que no fuera trabajo o cuidado de niños. Encontré una clase de fitness posparto en un centro comunitario que se reunía los martes y jueves por la noche, cuando mi mamá podía cuidar a la bebé. La clase era específicamente para madres recuperándose del embarazo y todas allí tenían cuerpos similares, con vientres suaves y estrías. Nadie comentaba sobre la apariencia de nadie ni imponía metas de fitness irreales. Solo movíamos nuestros cuerpos de maneras que se sentían bien y construíamos fuerza gradualmente. La instructora habló sobre honrar lo que nuestros cuerpos habían hecho al cargar y alimentar bebés, en lugar de tratar de arreglarnos o encogernos. Moverme se sintió bien por primera vez desde antes de embarazarme. Estaba construyendo fuerza real en mis brazos, piernas y abdomen, en lugar de tratar de hacerme más pequeña para cumplir con los estándares de otra persona. Mi cuerpo había cargado y alimentado a mi hija. Y eso era algo para celebrar. No para arreglar. La nueva novia de Sergio rompió con él después de solo 2 meses. Me enteré a través de las mismas conexiones mutuas que me habían mostrado que estaban saliendo. Aparentemente, lo encontró controlador y crítico sobre cosas pequeñas como lo que pedía en los restaurantes y cómo se peinaba. Parte de mí se sintió validada de que no estaba loca, de que otras mujeres veían los mismos patrones que yo había experimentado. Pero sobre todo, me sentía cansada de todo el ciclo de Sergio de tratar mal a las mujeres. Rosario me llamó después de enterarse de la ruptura y dijo que no le sorprendía en absoluto.
Dijo que Sergio seguiría haciéndole esto a cada mujer con la que saliera hasta que enfrentara consecuencias reales que forzaran un cambio real, e incluso entonces, no estaba segura de que él fuera capaz de hacerlo. Algunas personas simplemente estaban hechas para derribar a otras y sentirse mejor consigo mismas. El informe de la evaluación de custodia llegó a principios de noviembre y Victoria me llamó tan pronto como lo recibió. El evaluador recomendaba que yo tuviera la custodia física principal, con Sergio manteniendo su horario de visitas estándar. El informe citaba su historial de abuso emocional y problemas de ira como preocupaciones para el bienestar a largo plazo de la niña, aunque su comportamiento reciente había sido apropiado. El evaluador señaló que el cumplimiento de Sergio durante las visitas supervisadas parecía actuado y tenía preocupaciones sobre su capacidad para ser un copadre efectivo a largo plazo. El abogado de Sergio presentó objeciones de inmediato y argumentó que el evaluador estaba sesgado. Pero Victoria dijo que el testimonio del evaluador sobre el comportamiento de Sergio durante el propio proceso de evaluación respaldaría su recomendación. Aparentemente, Sergio había sido despectivo y hostil al hablar de mí durante su entrevista e hizo varios comentarios despectivos que levantaron banderas rojas. Lloré de alivio cuando Victoria me leyó el informe completo porque finalmente alguien oficial estaba reconociendo que Sergio no debería tener la misma custodia. Alguien con credenciales y autoridad estaba diciendo lo que yo había sabido todo el tiempo. Compré un coche 2 semanas después con dinero que había ahorrado del trabajo más algo de ayuda de mis padres. Era un sedán usado, nada lujoso, pero estaba registrado solo a mi nombre y Sergio no tenía acceso a él ni conocimiento de él. Tener transporte que Sergio no controlara o monitoreara se sintió como otra gran pieza de independencia. Podía ir a cualquier parte sin pedir permiso o explicar dónde había estado. Podía llevar a la bebé a lugares en mi horario sin coordinar con nadie. El primer fin de semana que tuve el coche, conduje a la playa con la bebé solo porque podía. Nos sentamos en la arena y ella jugó con sus juguetes mientras yo miraba el océano y me sentía genuinamente libre por primera vez en años. 6 meses después me senté en la oficina de mediación del licenciado Lucio Barrera frente a Sergio y me sentí como si estuviera viendo a un extraño. La sala de conferencias tenía paredes grises y una larga mesa. Y Lucio se sentó a la cabeza tomando notas mientras el abogado de Sergio barajaba papeles. Sergio le sonrió a Lucio e hizo comentarios sobre el clima y su juego de golf, intentando ese encanto que usaba con la gente que quería impresionar. Lucio solo asintió cortésmente y redirigió la conversación a los documentos financieros extendidos entre nosotros. Repasamos los cálculos de la pensión alimenticia basados en el salario de Sergio y lo vi tratar de minimizar sus ingresos hasta que Lucio señaló las declaraciones de impuestos que Victoria había presentado. La mandíbula de Sergio se tensó, pero no podía discutir con sus propios documentos. Su abogado propuso una pensión compensatoria mínima por 6 meses, y Victoria inmediatamente contraatacó con 3 años. Y pasamos una hora yendo y viniendo mientras yo estaba sentada allí, dándome cuenta de que esto realmente estaba sucediendo. Estaba negociando el fin de mi matrimonio como un trato de negocios. Sergio me miraba de reojo como si esperara que cediera o me disculpara, pero yo solo tomaba notas de todo lo que decía Lucio. Estábamos lejos de un acuerdo en casi todos los términos, pero al menos nadie estaba gritando. Al menos tenía abogados y mediadores entre nosotros en lugar de que él me acorralara en nuestra cocina. La segunda sesión de mediación ocurrió 2 semanas después y el abogado de Sergio llegó con una nueva propuesta. Pensión alimenticia razonable basada en sus ingresos reales. 2 años de pensión compensatoria mientras yo establecía mi carrera. Y el acuerdo de custodia que el evaluador había recomendado, conmigo teniendo la custodia física principal. Victoria me miró y supe que pensaba que era justo. Incluso si no era todo lo que habíamos pedido. Sergio se veía enojado por todo el asunto. Su rostro tenso y sus manos apretadas sobre la mesa, pero su abogado claramente le había dicho que esto era lo mejor que obtendría. Victoria pidió un receso para que pudiéramos hablar en privado y fuimos a una pequeña oficina en el pasillo. Ella expuso los números y explicó que luchar por más me costaría miles en honorarios legales y meses de mi vida. Y este acuerdo me daba lo que más necesitaba. Seguridad para la bebé, tiempo para construir mi carrera y la custodia principal. Pensé en alargar esto por otros 6 meses y enfrentar a Sergio en la corte y lidiar con su ira a través de más declaraciones y audiencias. Estaba cansada. Quería que terminara. Le dije a Victoria que aceptaba los términos y volvimos a la sala de conferencias. El abogado de Sergio redactó el acuerdo y todos lo firmamos esa tarde. Sergio no me miró mientras salíamos del edificio. El divorcio fue definitivo un martes por la mañana, 8 meses después de que había dejado a Sergio parado en ese estacionamiento. El juzgado estaba lleno de gente esperando diversas audiencias, y me senté en una banca con Victoria repasando detalles de última hora. Sergio llegó con su abogado y se sentó en el lado opuesto del pasillo, y no hablamos ni hicimos contacto visual. El juez llamó nuestro caso y entramos a una pequeña sala que olía a madera vieja y cera para pisos. El juez revisó el acuerdo de conciliación y preguntó si ambos entendíamos y estábamos de acuerdo con los términos. Cada uno dijo que sí. Preguntó si había alguna razón por la que el divorcio no debería concederse. Luego firmó los papeles y dijo que estábamos legalmente divorciados y así de simple estaba hecho. 8 meses de separación y procedimientos legales y un infierno emocional reducidos a la firma de un juez. Sentí una ola de alivio tan fuerte que casi lloro allí mismo en la sala. Estaba libre, legalmente, oficialmente libre de alguien que había pasado años haciéndome sentir que no valía nada.
Sergio se veía enojado cuando nos fuimos. Su cara roja y sus movimientos bruscos, pero ya no me importaban sus sentimientos. Sus emociones no eran mi problema. Mi hija crecería viéndome ser independiente y fuerte, y eso importaba más que nada. Sergio sintió que me ascendieron en el trabajo 3 semanas después de que el divorcio fue definitivo. Mi supervisora me llamó a su oficina y pensé que estaba en problemas por algo. Pero en lugar de eso, me ofreció un puesto de líder de equipo, supervisando a 5 representantes de servicio al cliente. El salario era de $55 mensuales, más de lo que había ganado antes de dejar de trabajar para quedarme en casa con la bebé. Dijo que mi desempeño había sido excelente y que quería meterme en capacitación gerencial dentro del próximo año. Me quedé sentada tratando de no llorar porque alguien estaba valorando mi trabajo y viendo mi potencial y ofreciéndome oportunidades de crecimiento. Mi trayectoria profesional era mejor de lo que había sido antes de convertirme en madre de tiempo completo. Estaba construyendo una identidad profesional que no tenía nada que ver con ser la esposa de nadie. Esa tarde llamé a mis padres y mi mamá lloró lágrimas de felicidad por teléfono. Mi papá dijo que estaba orgulloso de mí y que nunca había dudado de que podría hacerlo. Me compré flores camino a casa y las puse en la mesa de mi cocina, en mi departamento en el que Sergio nunca había estado. Javi me invitó a cenar un sábado por la noche, casi un año después de que dejé a Sergio. No una cena con la bebé como habíamos hecho docenas de veces, sino una cena real solo nosotros dos. Mientras mi mamá cuidaba a la bebé en mi departamento, sabía lo que estaba preguntando sin que tuviera que decirlo directamente. Habíamos estado bailando alrededor de esto durante meses. La atracción y el cariño eran obvios, pero ninguno de los dos presionaba porque yo necesitaba tiempo para sanar. Dije que sí porque quería, no porque me sintiera presionada u obligada. El restaurante era tranquilo y hablamos de todo excepto de Sergio, divorcios y acuerdos de custodia. Javi me contó sobre un proyecto en su trabajo y yo le conté sobre el programa de capacitación gerencial que estaría comenzando. Nos reímos de cosas tontas y me di cuenta de que me sentía cómoda de una manera que nunca me sentí con Sergio. Estar con alguien que me trataba como una pareja igualitaria se sentía revolucionario después de años de que me hicieran sentir menos. Llevamos las cosas con calma porque yo todavía estaba aprendiendo a confiar y Javi fue paciente con eso. Nunca me presionó ni me hizo sentir que no era suficiente. Estábamos construyendo algo saludable basado en el respeto mutuo en lugar de control y crítica. Sergio empezó a ir a terapia después de que sus padres amenazaron con reducir el contacto con él. Rosario me lo contó tomando un café una tarde, diciendo que su mamá y su papá finalmente habían reconocido el patrón de comportamiento y le habían dado a Sergio un ultimátum: buscar ayuda o perder el acceso a los eventos familiares y su relación con ellos. Yo era escéptica sobre su motivación porque Sergio solo hacía cosas cuando lo beneficiaban, pero noté que estaba menos hostil durante los intercambios de custodia. Llegaba a tiempo, seguía el horario, devolvía las cosas de la bebé sin quejarse. Incluso preguntaba educadamente sobre su rutina en lugar de exigir información como solía hacerlo. Rosario me advirtió que el cambio real lleva años y que no debería esperar milagros. Algunas personas iban a terapia y aprendían a fingir un comportamiento apropiado sin cambiar realmente sus creencias fundamentales. Mantuve límites firmes independientemente de lo que Sergio hiciera o no hiciera en terapia. Su crecimiento, o la falta de él, ya no era mi responsabilidad. Saqué fotos en mi teléfono una noche después de que la bebé se durmió y retrocedía un año atrás. Había una foto que mi mamá me había tomado cargando a la bebé 2 semanas después de que dejé a Sergio. Mi cara se veía exhausta, asustada y perdida. Apenas reconocía a esa mujer ahora. Había construido una carrera desde cero. Establecido un hogar, desarrollado un sistema de apoyo de amigos, familia y profesionales que me ayudaron. Había aprendido a valorarme a mí misma independientemente de la opinión de cualquier otra persona. Mi cuerpo era fuerte y capaz, y había dejado de preocuparme por el número en la báscula o por entrar en jeans viejos. Le estaba enseñando a mi hija con mi ejemplo que las mujeres no existen para ser decorativas o para cumplir con los estándares de otra persona. Me estaba viendo trabajar, ser madre y construir una vida, y algún día entendería que su valor provenía de quién era, no de cómo se veía. La fiesta del primer cumpleaños de la bebé fue un sábado por la tarde en mi departamento. Mis padres llegaron temprano para ayudar a poner las decoraciones y Javi trajo un pastel de la panadería del centro. Amigas de mi grupo de apoyo llegaron con regalos y Tania trajo una tarjeta firmada por todas en nuestras sesiones de martes por la noche. Los padres de Sergio llegaron justo a tiempo con un animal de peluche enorme. Y Agustín me abrazó y me dijo lo orgulloso que estaba de la vida que había construido. Estela fue más callada, pero ayudó en la cocina, jugó con la bebé y parecía genuinamente feliz de ser incluida. Sergio tuvo su propia celebración durante su tiempo de custodia al día siguiente, y yo estaba bien con eso. Podíamos ser buenos padres por separado. No teníamos que fingir ser una familia por las apariencias. Mi hija era amada, estaba segura y tenía personas que se preocupaban por ella, y eso era lo que importaba. Embarró pastel por toda su cara y todos se rieron y tomaron fotos, y me sentí genuinamente feliz de una manera que no había sentido en años. Firmé un contrato de arrendamiento para un departamento más grande de 2 recámaras en un vecindario mejor 6 semanas después. La renta era más alta, pero pagable ahora con mi aumento de ingresos y la pensión compensatoria terminando en otro año.
La bebé tendría su propio cuarto con espacio para jugar, en lugar de dormir en la esquina de mi habitación. Pasé un fin de semana pintando su cuarto de un amarillo suave y ensamblando muebles que había comprado en una tienda de descuento. Cada elección que hacía sobre nuestro hogar reflejaba mis valores y preferencias sin las críticas de nadie. Elegí un sillón que me gustaba. Colgué cuadros que quería ver y organicé la cocina de la manera que tenía sentido para mí. Mis padres me ayudaron a mudarme y mi papá instaló repisas en el armario de la bebé. Javi vino con herramientas y arregló la manija suelta de la puerta del baño y volvió a colgar un gabinete que estaba chueco. Parada en mi nueva sala, rodeada de cajas, me sentí orgullosa de lo que había logrado. Esto era mío. Javi y yo hablamos sobre posibilidades futuras una noche, sentados en mi nuevo sillón después de que la bebé se durmió. Me preguntó a dónde veía que iban las cosas entre nosotros, y aprecié que fuera directo en lugar de hacerme adivinar lo que quería. Le dije honestamente que no estaba lista para apresurarme a nada serio después de mi experiencia con Sergio. Todavía estaba aprendiendo quién era yo fuera de ser la esposa de alguien y necesitaba seguir construyendo mi independencia. Javi dijo que entendía y que no se iría a ninguna parte. Ambos estábamos aprendiendo cómo era una sociedad entre iguales, construyendo algo a un ritmo que respetaba mi proceso de sanación. Había demostrado con acciones consistentes durante el último año que me valoraba como una persona completa, no solo como alguien para llenar un papel en su vida. Eso importaba más que los plazos o las etiquetas. Estábamos resolviéndolo juntos. En los meses siguientes empecé a contactar a amigas con las que había perdido el contacto durante mi matrimonio. Sara, de la universidad, respondió a mi mensaje en menos de una hora y nos vimos para almorzar la semana siguiente mientras mi mamá cuidaba a la bebé. Sentada frente a ella en la sandwichería, me di cuenta de cuánto había extrañado tener amigas que me conocían antes de Sergio. Me dijo que había notado cómo él siempre me corregía en público o hacía bromas sobre mis elecciones, y que había querido decir algo pero no supo cómo sin empeorar las cosas. Otras dos amigas dijeron cosas similares cuando me reconecté con ellas. Habían visto cómo criticaba lo que pedía en los restaurantes o comentaba sobre mi apariencia de maneras que parecían extrañas, pero no habían estado seguras de si yo quería ayuda. Comenzamos a reunirnos regularmente para tomar café o caminar, y yo era honesta sobre todo lo que había sucedido en lugar de fingir que mi vida era perfecta como hacía cuando estaba con Sergio. Tener personas a las que podía decirles la verdad sin vergüenza se sentía como si finalmente pudiera respirar adecuadamente. La vida romántica de Sergio se convirtió en un patrón del que me enteraba a través de conexiones mutuas, pero dejé de prestarle atención después de que la tercera o cuarta novia lo dejó en cuestión de semanas. Alguien mencionaba que estaba saliendo con alguien nuevo. Y luego, un mes después, escuchaba que habían roto porque ella lo encontraba controlador o crítico. Su hermana Rosario me dijo que una mujer duró exactamente 2 semanas antes de darse cuenta de cómo era él. Me concentré en hacer que los intercambios de custodia fueran fluidos y en mantener la comunicación limitada a la logística a través de nuestra aplicación de crianza compartida. Su vida personal ya no era mi problema y, eventualmente, nuestra hija tendría la edad suficiente para ver sus patrones y tomar sus propias decisiones sobre su relación. Yo tenía mi propia vida que construir. Me inscribí en cursos de negocios en línea a través de un programa universitario comunitario enfocado en el desarrollo de pequeñas empresas y marketing. Sentada frente a mi laptop después de que la bebé se dormía, trabajaba en módulos sobre planes de negocios, proyecciones financieras y adquisición de clientes. Tener metas profesionales más allá de mi trabajo actual me hacía sentir que estaba construyendo hacia algo más grande que estaba creando yo misma. Mis padres vinieron un sábado y mi papá me preguntó cuál era mi idea de negocio, y le expliqué que quería hacer consultoría en mi campo eventualmente. Mi mamá dijo que habían ahorrado $200 para ayudar con los costos iniciales cuando estuviera lista, y mi papá agregó que creían en mí. La voz de Sergio en mi cabeza diciéndome que no era capaz de dirigir mi propio negocio se hacía más silenciosa cada vez que completaba otro módulo del curso. Los arreglos de custodia se establecieron en una rutina en la que Sergio tenía a la bebé fines de semana alternos, de viernes por la tarde a domingo por la tarde, más los miércoles por la tarde de 5 a 8. La extrañaba durante su tiempo, especialmente los primeros fines de semana, pero también comencé a apreciar el espacio para concentrarme en proyectos de trabajo y cuidarme a mí misma sin manejar las necesidades de una niña pequeña. La crianza compartida con alguien que había sido emocionalmente abusivo era complicada y requería una programación detallada y una comunicación directa mínima, pero lo hicimos funcionar. Nuestros intercambios ocurrían en estacionamientos públicos y manteníamos las conversaciones solo con la información necesaria sobre el horario o las necesidades de la bebé. No era ideal, pero era funcional, y nuestra hija parecía feliz y segura con ambos. Alcancé mi peso de antes del embarazo de forma natural unos 14 meses después de dejar a Sergio, a través de la reducción del estrés, el movimiento regular y el comer sin críticas constantes. El número en la báscula era el mismo que antes de embarazarme, pero lo más importante es que dejó de importarme lo que decía. Mi cuerpo estaba sano y fuerte, y me permitía trabajar días completos, ser madre activamente y vivir la vida que quería. Iba a clases de ejercicio no para perder peso, sino porque moverme se sentía bien y estaba construyendo músculo y resistencia. Mi cuerpo había cargado, dado a luz y alimentado a mi hija, y eso era algo para celebrar, no para arreglar. Le estaba enseñando con mi ejemplo que el valor de las mujeres provenía de quiénes eran y lo que hacían,
no de cómo se veían en jeans. Los padres de Sergio llamaron una noche y Estela preguntó si podían llevarse a la bebé un fin de semana a su casa para pasar tiempo con ella y presentarle a sus primos. Les dije que necesitaba consultar con Victoria sobre las implicaciones legales y la llamé a la mañana siguiente. Victoria dijo que estaba bien siempre y cuando Sergio no fuera a estar allí sin supervisión y yo confiara en ellos. Acepté, y Agustín prometió que enviarían muchas fotos y me mantendrían actualizada. Ese fin de semana enviaron fotos de ella jugando con 3 primos en su patio trasero y siendo consentida por abuelos que claramente la querían. Agustín llamó el domingo por la noche cuando la trajeron a casa y me dijo que estaban orgullosos de cómo había construido una buena vida para ella y que querían seguir involucrados como abuelos, separados de cualquier problema que tuvieran con su hijo. La relación de Javi con la bebé se desarrolló naturalmente durante los meses que salimos y eventualmente nos mudamos juntos. Ella comenzó a iluminarse cuando lo veía, a estirar los brazos para que la cargara y a llevarle libros para que se los leyera. Él fue cuidadoso de no tratar de reemplazar a Sergio o actuar como su padre, y siempre respetó que yo era su madre y Sergio era su padre. Cuando ella lo llamó Javi, en lugar de intentar decir papá, él sonrió y dijo que eso era perfecto. Hablamos sobre la dinámica de una familia ensamblada y acordamos dejar que las cosas se desarrollaran a su propio ritmo sin forzar nada. Sabía que cuando estuviera lista para pensar en posibilidades familiares más serias, él lo abordaría con la misma paciencia y respeto que había mostrado desde el principio. Celebré 18 meses desde que dejé a Sergio llevándome a mí y a la bebé a un fin de semana en la playa, a un pequeño pueblo a 3 horas de distancia. Sentada en la arena, viéndola caminar tambaleándose y chillar con las olas, me sentí genuinamente contenta de una manera que no había sentido en años. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Ganaba mi propio dinero, tomaba mis propias decisiones y estaba criando a mi hija en un hogar sin críticas, control ni caminando sobre vidrios rotos. La mujer que Sergio había dicho que era demasiado vergonzosa para salir en público estaba prosperando sin él. Tenía una carrera, amigos, una relación saludable y, lo más importante, me tenía a mí misma de vuelta. Mi negocio de consultoría se lanzó oficialmente con 3 clientes que había cultivado a través de mi red de trabajo actual, que necesitaban ayuda con proyectos en mi área de especialidad. Estaba trabajando para eventualmente ser totalmente autónoma, lo que me daría flexibilidad para la crianza y un mayor potencial de ingresos. Construir algo que era enteramente mi propia creación se sintió increíble. Sergio había predicho que no podría lograrlo sin él y su apoyo financiero, pero yo estaba demostrando cada día que era más capaz de lo que él jamás me había dejado creer. Una mañana me detuve en una cafetería cerca de mi departamento y vi a Rebeca sentada sola en una mesa de la esquina. Levantó la vista, me reconoció y su cara se puso roja. Pude haber seguido de largo, pero algo me hizo ir a su mesa. Inmediatamente comenzó a disculparse por no haber hablado durante la confrontación en el estacionamiento esa noche, diciendo que había tenido miedo de la reacción de Sergio y de cómo la trataría en el trabajo. Me senté y me dijo que se había divorciado hacía 6 meses de su propio esposo controlador y que deseaba haber tenido mi valor antes. Su esposo había sido quien pagó su lipo, su entrenador personal y su nutriólogo, y había controlado todo sobre su apariencia y horario. Finalmente lo dejó después de que él le dijo que se estaba haciendo demasiado vieja y que quería que considerara procedimientos cosméticos para mantenerse atractiva. Intercambiamos números y la invité a mi grupo de apoyo de los martes, y ella empezó a llorar y dijo que sí. Sentada allí, viéndola limpiarse los ojos, me di cuenta de que mi historia había ayudado a alguien más a encontrar la fuerza para irse. Eso importaba más de lo que había esperado. La bebé empezó a unir palabras alrededor de los 18 meses y una mañana, mientras me vestía para una reunión con un cliente, me señaló y dijo, claro como el agua, mamá fuerte. Me quedé helada con la camisa a medio poner porque había escuchado a mis padres decirle esa frase exacta docenas de veces durante sus visitas. Mi papá la levantaba y lo decía mientras me veía manejar llamadas de trabajo e intercambios de custodia. Mi mamá lo repetía mientras jugábamos en el suelo. Y ahora aquí estaba mi hija, sin tener siquiera 2 años, aprendiendo ya que su mamá es fuerte. Me senté en la cama y lloré lágrimas de felicidad mientras ella me acariciaba la cara con sus manitas. Y pensé en cómo crecería sabiendo que las mujeres podían ser capaces e independientes. No aprendería a hacerse más pequeña por nadie. Sabría su valor desde el principio porque se lo estaba mostrando todos los días. 3 semanas después, el nombre de Sergio apareció en mi bandeja de entrada por primera vez en meses y sentí un vuelco en el estómago antes de siquiera abrirlo. El correo era largo y detallado sobre su progreso en terapia y cómo entendía ahora lo que me había hecho. Escribió sobre reconocer sus patrones y trabajar para cambiarlos. Dijo que lamentaba haberme hecho sentir que no valía nada y haber controlado cada parte de mi vida. Lo leí 2 veces y esperé algún sentimiento de validación o cierre, pero sobre todo me sentí cansada. Su viaje de crecimiento ya no era mi responsabilidad y no necesitaba su disculpa para saber que merecía algo mejor. Le reenvié todo a Victoria para nuestros registros, en caso de que importara legalmente. Luego lo archivé y volví a revisar la propuesta de un cliente. Mi trabajo de sanación estaba hecho y su reconocimiento no cambiaba nada en mi vida ahora. Javi y yo llevábamos saliendo más de 1 año cuando sugirió que nos mudáramos juntos y en lugar de sentir miedo, me sentí lista. Pasamos semanas buscando lugares que funcionaran para ambos y para la bebé.
Un lugar con buenas escuelas, un patio y suficiente espacio para todos. La casa que encontramos tenía 3 recámaras y una cocina con ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. Nos mudamos un sábado con la ayuda de mis padres y el hermano de Javi. A la bebé le encantaba tener a Javi cerca todo el tiempo. Se despertaba preguntando por él. Le llevaba libros para que se los leyera y le ayudaba a preparar el desayuno. Creamos rutinas juntos donde ambos contribuíamos y ambos tomábamos decisiones. Él nunca intentó reemplazar a Sergio o actuar como su padre. Respetaba que yo era su madre y Sergio era su padre, y él estaba construyendo su propia relación con ella. Nunca pensé que podría confiar en alguien lo suficiente como para compartir espacio de nuevo después de Sergio. Pero Javi se había ganado mi confianza con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Aparecía cuando decía que lo haría. Respetaba mis límites. Me trataba como una pareja igualitaria en todo. 2 años después de dejar a Sergio, dirigía un exitoso negocio de consultoría con 12 clientes habituales e ingresos que superaban lo que ganaba en mi antiguo trabajo. Mi oficina en casa tenía vista al patio trasero donde la bebé jugaba en su columpio. Javi y yo dividíamos las tareas del hogar y las responsabilidades de crianza de manera justa. Sergio y yo teníamos una relación de crianza compartida funcional con límites claros y comunicación regular a través de una aplicación de crianza. Mi hija estaba creciendo viéndome ser independiente y exitosa, y en una relación saludable. Me veía dirigir mi negocio, ganar mi propio dinero y tomar mis propias decisiones. Veía a Javi tratarme con respeto y compañerismo. Aprendió que las mujeres podían ser fuertes, capaces y valoradas. La vida no era perfecta, porque la vida real nunca lo es. Pero era genuinamente feliz de una manera que nunca había experimentado durante mi matrimonio. Estaba orgullosa de la mujer en la que me había convertido, de la vida que había construido y del ejemplo que le estaba dando a mi hija todos los días. Esa es la historia de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Realmente significa mucho. Espero que te haya dejado algo amable o esperanzador.